El día de hoy desperté con cansancio porque no tuve una buena noche y quería analizar lo que soñé con Una de las ustedes. 8 fuerzas culturales educativas es el ambiente, que sumado a nuestro proceso socioafectivo de motivación nos ayuda a mantener el interés sobre un tema, y más cuando se trata de atender una clase. Sin embargo, esto se puede convertir en una verdadera pesadilla cuando no se toma en cuenta nuestras conductas emocionales como aprendices o quienes mediamos ese aprendizaje. Lo de las pesadillas creo que tiene relación con lo que estuve investigando el día de ayer. Y es que intentaba buscar medios audiovisuales para enseñarle a mi sobrina acerca de los valores sobre tolerancia y respeto. Y encontré dos videos, los cuales empecé a analizar. Y en ese análisis lo que encontré fue este video de la profesora que con la más buena intención quería explicar acerca de este valor. La tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia, mis niños? Es aceptar las actitudes y opiniones de cada uno sin importar si coinciden o no con las propias. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis niños? Que debemos ser Pero tolerantes yo con creo que así todas las no personas puedo que están a demostrarle a mi nuestro sobrina cómo alrededor. se aplica la tolerancia. Versus este cortometraje que encontré acerca de la escuela y cómo es que este personaje de ficción de alguna u otra forma nos cuenta esta historia. Y creo que a partir de allí pues podemos entender un poco más y comprender y asimilar y reflexionar sobre lo que es el respeto y la tolerancia hacia los demás. Todo esto me lleva a pensar que si tal vez la forma en la que se están mediando las clases y cómo se modelan, cómo se diseñan, cómo se planifican, si estas fueran tratadas con mayor dinamismo y ayuden a generar este interés y curiosidad genuina a través de los relatos, probablemente habría más gente interesada por desarrollar sus propios aprendizajes. Luego de todo lo que les he contado, hoy hablaremos entonces de los misterios de la gamificación y del storytelling centralizado en el aprendizaje de la persona, y para eso he convocado a 2 amigos míos especialistas, así que vamos con ellos. Y bueno, ya estamos aquí con mis invitados. Una de ellas es una gran docente, Ivonne Ningle, y el otro un gran cineasta, Mauricio Valdés. Así que quiero empezar esta charla eh, conceptualizando un poco acerca de qué significa gamificación y storytelling. Yo he encontrado que la gamificación es la aplicación de principios y elementos propios del juego para el desarrollo de los aprendizajes. Pero además, parece que los profesores no implementan este tipo de estrategia directamente en sus aulas. ¿Qué opinas de esto, Ivonne? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hola Cristina, ¿qué tal? Un gusto de estar invitada para esta charla. Bueno, antes de empezar me gustaría hablar un poco qué es gamificación y cómo ha ido en el paso del tiempo aplicándose la gamificación en la educación. Podemos ver que en el paso de los años, a partir de 2000 al 2020, la palabra gamificación en estudios académicos ha ido elevando. Podemos tener una cifra que en el 2005 al 2010 solamente había 1.400 estudios sobre la gamificación. A la actualidad llevamos 19.000 estudios al 2020. ¿Qué es la gamificación y para qué nos sirve a nosotros gamificar en el aula? Entendemos la gamificación como uso de herramientas que nos ayudan a dar actividades de dinámicas en el estudiante. La gamificación tiene una finalidad y la finalidad es que ésta comparta con el estudiante una experiencia de sentimiento, de control y autonomía, cambiando de repente el aprendizaje tradicional por un aprendizaje más gamificado. Tenemos autores que definen la gamificación
como Werban y Hunter, que es la adhesión y los elementos de técnicas propias en desarrollo de juegos, en un contexto y que no están idealizados de repente específicamente solamente para ser lúdicos, sino que también tengan un fin de aprendizaje. Y Kat menciona que gamificar es la aplicación de mecánicas, estrategias que se parten a partir de un juego para motivar, promover y resolver problemas de aprendizaje. Y al respecto sobre el storytelling, Mauri, yo encontré que era el arte de contar historias y que probablemente esto se remonta desde nuestra prehistoria y que los hombres, digamos, con arte rupestre ya transmitían este tipo de personajes con empatía. ¿Qué me puedes decir acerca de esto, del concepto? Sí, Cris, amiga mía, muchas gracias por tenerme en el programa. La definición que has dado es totalmente correcta y ha sido utilizada en muchos ámbitos, muchos rubros como el cine, incluso en las empresas. Y sí, el storytelling se remonta hasta la época de la prehistoria, ¿no? Con las pinturas rupestres de los humanos, de los primeros humanos. Y han habido otros hitos también importantes en la historia donde de alguna manera el storytelling ha evolucionado. Y digamos, uno de los primeros fue el lenguaje. Contar historias de manera oral y tenemos esa imagen arraigada del hombre sabio sentado en la fogata impartiendo el conocimiento a los más jóvenes, ¿no? También tenemos a los antiguos trovadores que impartían aprendizajes, conocimientos, historias a través de la poesía, de la música, del teatro. Más adelante, con la llegada de la literatura y de los libros, se creó la súper conocida, súper famosa estructura aristotélica, muy usada en el cine y en la literatura. Y básicamente Aristóteles decía que toda historia tiene un inicio, un medio y un final. Más adelante, cineastas como Godard la modificaron un poco, la modernizaron y dijeron que sí, una historia tiene un inicio, un medio y un final, pero no necesariamente en ese orden, ¿no? Súper interesante. Y bueno, básicamente si llevamos el storytelling a la educación, podríamos decir que es el arte de impartir aprendizajes a través de contar historias, ¿no? Y lo que quiere decir el storytelling en la educación es que si nosotros logramos conectar aprendizajes a un mensaje y este mensaje que transmitimos logra evocar emociones potentes en la audiencia, el aprendizaje va a ser más efectivo en ellos, ¿no? Y eso está muy conectado a un término que se conoce como stealth learning, y en español lo podemos traducir a aprendizaje sigiloso, que es básicamente encontrar metodologías, que los docentes encuentren metodologías tanto de storytelling como gamification, para meter aprendizajes y que los estudiantes, mediante la diversión, no se den cuenta que están aprendiendo, ¿no? Y más adelante, a través de la metacognición, sí sepan y se den cuenta cómo funciona su aprendizaje. Sí, es súper importante lo que ambos han dicho, porque de hecho hace las cosas más divertidas y no se quedan alumnos dormidos en clase por perder la atención. Y en ese sentido, una última pregunta a ambos. ¿Cómo diseñamos las estrategias de aprendizaje utilizando estas herramientas en el aula? Primero, para llegar a una gamificación en el aula, en el aprendizaje, lo fundamental es conocer el objetivo que nosotros estamos buscando en el aprendizaje como docente. A partir de este conocer objetivo podríamos buscar las competencias que vamos a evaluar o vamos a tener, definir cuáles van a ser las conductas que de repente vas a buscar en el estudiante, puede ser liderazgo, puede ser organización. También podemos decirles que va a haber una cierta puntuación, que va a haber rol de jugadores, y que de esa cierta manera también nosotros vamos a buscar comportamientos y acciones mediante el estudiante. Otra idea sería también, y esto es lo más importante, que se diviertan, que no sientan que solamente de repente están jugando, sino que todo lo que han aprendido les puede servir para ese aprendizaje. Hay que entender que la gamificación no solamente se ve en el sector educativo, como lo mencionó también algo que se veía en el storytelling, también se ve en el sector empresarial, donde la gamificación, nosotros aprendemos jugando y esto es lo que nos ayuda la gamificación a reforzar el aprendizaje. Siempre tenemos que buscar las herramientas apropiadas, hay muchas aplicaciones donde nos va a ayudar a ejercer la gamificación como Kahoot, Duolingo, Class of Class, siempre vamos a ir aprendiendo en este caso, ¿no? Y en el caso del cine, Mauricio, ¿cómo sería? Sí, yo les he traído un caso internacional súper interesante y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Básicamente, una universidad de Australia, que se llama Adelaide,
había desarrollado un software de una simulación o roleplay y estaba dirigido para estudiantes de ingeniería, de todas las ramas, telecomunicaciones, ambiente, etc. Básicamente, la dinámica de esta estrategia de aprendizaje era que los estudiantes adaptaran roles de los stakeholders que digamos, estaban involucrados con un río en el sudeste asiático que se llama Mekong. Y este río pasa por muchos países, por ejemplo China, Tailandia. Entonces, los estudiantes tomaban el rol de los stakeholders, que son, digamos, las partes interesadas en un proyecto, en este caso en un proyecto ambiental, ¿no? En este río que les estoy comentando. Entonces, ellos investigaban un poco las responsabilidades de estos stakeholders, actuaban como si fueran ellos, y una vez que se metían al papel, que se empapaban con sus responsabilidades, hacían un debate y digamos, argumentaban a favor o en contra de las diversas posturas, ¿no? Entonces, los estudiantes les hicieron una evaluación donde les preguntaban, ¿no?, qué les había parecido esta estrategia a través de una encuesta. Y es súper interesante los resultados porque más del 88% de los estudiantes decía que habían desarrollado la capacidad de comunicación y trabajo en equipo, que eran conscientes del aumento en la complejidad de las problemáticas del desarrollo sostenible, y dijeron que las demandas de trabajar en un ambiente internacional ahora las conocían mejor. También se probó que el engagement del estudiante había aumentado. ¿Y qué es el engagement del estudiante? Es básicamente que esté conectado y enganchado con el aprendizaje, ¿no?, que quiera aprender en la clase, que esté divirtiéndose. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos nosotros aplicar este ejemplo al Perú? A mí se me ocurría, tenemos el Amazonas, pasa por Perú, pasa por Brasil. No necesitamos el software para hacer esta dinámica, se puede hacer en clase, de manera creativa, sin gastar un sol. Es una cuestión de creatividad, ¿no? Y yo fomentaría a los docentes que pongan en juego, que pongan en práctica esa creatividad que tienen y que puedan implementar una medida, un juego como este, un roleplay de stakeholders para los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y que también se puede aplicar para otras carreras. Estoy seguro que es totalmente aplicable para el Perú. Qué chévere, y en verdad gracias por estar acá porque eso nos anima a seguir con el programa. Y de lo que han comentado, algunas breves conclusiones. Yo creo que lo más importante aquí es entender el aprendizaje como un punto divertido y no como algo que se tenga que sufrir. Tanto la gamificación como el storytelling nos ayudan en esto que comentabas, Mauricio, del engagement. Y además se sensibiliza, se humaniza a la persona y se contribuye al aprendizaje profundo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ambos. Para los que nos ven, si necesitan mayor información, aquí tienen toda la bibliografía que nos han proporcionado y que yo he estado revisando un poco para empaparme del tema. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Cristina. Gracias, Cris. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.